Pero vamos a ver de dónde salió todo esto, que salió un poco de acá, el barroco y la obra de arte total, que fue donde nos quedamos la vez pasada. Esta gente va a hacer lo que venía haciendo la Iglesia desde la oficialización del cristianismo, que es utilizar la imagen como método de propaganda, método didáctico, pedagógico, pero le va a dar una vuelta de tuerca espectacular. Porque acá, acuérdense que estamos hablando que ya el tema de la representación se viene a complementar por el de la persuasión. Ya no es que en el Renacimiento tengo que pintar re prolijos y re bien y con buenas perspectivas los personajes, sino que tengo que hacer que me conmuevan, que me transmitan algo, que me hagan sentir cosas. No que sirvan simplemente para explicarme qué pasó cuando Juan estaba bajo la cruz o cuando Cristo lo crucificaron, lo que sea. ¿Y cuál va a ser la vuelta de tuerca? Va a ser esto, la obra de arte total. O sea, se va a integrar en una misma obra diferentes disciplinas. ¿Se acuerdan que hablábamos de que en esta época es el triunfo de lo sensual en el sentido de los sentidos, no de lo sexual, sino de los sentidos? Entonces tengo que atacar todos los sentidos, la vista, el tacto, el olfato, el oído, y lo hacen. Inventan Disneylandia, por decirlo de alguna manera. Claro. ¿Vieron cuando uno va a esas realidades virtuales en Disney o en esas cosas son espectaculares? Bueno, esto lo habían hecho ya 500 años antes. ¿En qué va a consistir la obra de arte total? Yo me tengo que ir para este lado. Una parte la podemos ver en la Basílica de San Pedro, que hay algunos datos de la Basílica, que es una cosa monstruosamente gigantesca, pero que va a tener la característica. Esto, por ejemplo, lo hizo Miguel Ángel, el que inventó la plaza esta, veo que donde se juntan todos y acá sale el Papa a la ventana. Pensé que decía las rayitas que estaban en el Power. No, esto es más de Miró que de Miguel Ángel. Pero fíjense como acá hay un concepto. Lo que se buscó es que cualquier transeúnte, al entrar a la plaza, en su camino hacia la basílica, sintiera que cada sección funcionara como un par de brazos que salen a los encuentros. Lo que vemos, en otras palabras, no es más que un abrazo filial de la Iglesia a sus hijos. Yo estoy entrando. O sea, fíjense, acá ya hay... Desde que llegás ya te están mandando información ahí subliminal, digamos, de lo buena que es la Iglesia, digamos. Bueno, los tamaños son descomunales, fíjense, estas letras tienen 1,60 metros de altura, o sea, son casi de mi alto. Imagínense todo el resto. ¿Qué era, profe, eso anterior? Eso. Es como una luz que justo da ahí. Claro, por acá arriba hay ventanas que están también estratégicamente puestas para trabajar con la luz, no al estilo gótico, la luz teñida. Acá la luz es más bien un símbolo de la divinidad. Es el Espíritu Santo que entra. ¿Vieron cuando ven los rayitos? Exactamente. Ahora vamos a ver alguna imagen donde se ve exactamente esto. Esta está buena porque es una imagen de mucho tiempo atrás, cuando la basílica no estaba tan llena de cosas como ahora. Ahora ya está kioscos adentro, o sea, los mercaderes, el templo y todo, sí. Fíjense el tamaño de la gente y el tamaño de la obra. O sea, si la Iglesia quiso demostrar poder y qué sé yo cuánto, lo recontra logró. Hoy vemos un edificio de 100 pisos y decimos, ah, mira qué copado. Pero en esta época esto era... O sea, no había. Era como... Y al igual que la escultura. Claro, estas son personas. O sea, la basílica tiene ese tamaño. Por eso decíamos, las letritas que están acá arriba miden 1,60 m, porque... Acá vemos el baldaquino que lo diseñó Bernini, que es la parte central, digamos, de... Profe, vio que si busca en internet, busca Bernini y al que hizo la fuente, la que está en Roma, no me sale el nombre ahora, tal vez es la misma cara. No hay ni cara del autor. Mirá. ¿Bernini cómo era el otro? Es que Bernini en aquella época no existía el autorretrato prácticamente. Se supone que el David de Bernini, que él mismo se hizo su cara. O sea,
Se supone. Supuestamente es Bernini. Sí. Y si vos buscas el autor de la fuente, ¿cómo se llama? La fuente que está ahí en Roma. La fuente de Trevi. Esa. La Fontana de Trevi. Anita Ekberg Ajá. cantando la película El esa. autor de esa fuente supuestamente. ¿Es Bernini? ¿Cómo que no? Puede ser. A ver. ¿Sí? Claro que el otro. No, Nicola Salvi y Giuseppe Panini. Busca a Giuseppe y aparece Bernini. Ah, mirá. ¿Viste? No sé, así. Pero esa fuente es de Bernini, ¿por qué se dice Bernini? No sé, arquitecto. Y si Ah, arquitecto, andás a ver si no hay que se le encargó. Nicola Alessandro. Bueno, ajá. No, busca a Giuseppe Panini y tiene la cara de Bernini. Mira. Ajá. Igual, si esa es la cara de Bernini, para mí que no es Bernini. Porque No, se supone que Bernini es el de Claro, el David. Y tiene una cara muy diferente a esa. Qué raro. Fíjense acá cómo se ve la luz entrando, cómo arma unos tipos de rayos. Pero es la luz blanca, la luz pura, la luz del Señor y qué sé yo cuánto. Fíjense, Pero es luz acá está el natural. baldaquino y acá está la gente. Fíjense los tamaños. Es con luz natural, digamos. Es luz natural. Hacia afuera. Tiene como unas cúpulas Claro. con muchas ventanitas y la luz entra y va haciendo como rayos en diferentes direcciones. Acá la vamos a ver bien. Bueno, el efecto que produce el baldaquín y ahí se ve cómo las ventanas están todo estratégicamente dispuestos para que hagan su trabajo. Claro, uno entra ahí y dice, claro, estoy medio en el cielo. Claro. Y aparte de lo espiritual, está también, de lo arquitectónico, perdón, está también lo artístico, que está integrado, absolutamente integrado. O sea, cuando se diseña el edificio, ya se diseña pensando en qué va a tener y dónde va a estar. Acá va a haber una escultura, acá va a haber una pintura, acá va a haber un retablo con tal forma. Todo va a tener un programa iconográfico coherente. Entonces uno no es que entra a una iglesia donde pusieron este cuadro, pusieron esta escultura del santo, sino que está todo integrado, todo con mucho movimiento, etcétera, etcétera. Y todo apuntando a los sentidos. Esta cosa es bastante típica de la época. Por ejemplo, esta es la beata Ludovica Albertoni. Lo que acá representa Bernini es el éxtasis de la beata Ludovica. Después tenemos el éxtasis de Santa Teresa. Fíjense que los éxtasis son, no sé, psicopateadas sexuales convertidas en revelación divina, pero en realidad si uno lee lo que la santa escribió en el éxtasis, evidentemente, si bien estaba disfrazado de amor divino y todo eso, pero estaba hablando de otra cosa. Y Bernini lo presenta literalmente. Fíjense que el gesto de la santa y su mano y cómo se está toqueteando habla de un amor mucho más terrenal que divino. Pero fíjense cómo eso que la vez pasada habíamos visto, creo, en Caravaggio, vimos algo de Caravaggio la vez pasada. Fíjense cómo está aplicado a la escultura. ¿En qué se parece esta escultura a la obra de Caravaggio? En eso, que es como más teatral, la expresión. La sexualidad. Ajá. ¿Y qué más? La profundidad que tiene. Los contrastes, el dramatismo. Muchas sombras. Piensen que esto está pensado para que la luz le dé de tal lugar, que entre por tal. Y fíjense que la escultura renacentista es mucho más suave. Claro. Fíjense el dramatismo, las telas que parece que se están volando. O sea, es impresionante. Y las texturas. Esto no parece mármol. Claro, Esto parece el almohadón. Todo bordadito. Piensa que es todo tiqui, 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 tiqui. Sí, yo no puedo creerlo. Ahí no había ni láser ni nada, era tiqui, 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 tiqui con el Y si la martillito. cagaba, manejate. Y si la cagaba, manejate, porque acá tampoco había ni resina poliéster ni nada con la que pueda disfrazarla. Qué locura. Miren lo que es el colchón, la sábana, cómo cae.
esta otra manta que está acá con un mármol de otro modelo, con otra textura visual, que nos da la sensación de diferentes materiales. Me parece una alfombra que está como arrollada así. Exactamente. O sea, fíjense que todo eso de teatral, de dramático, de contraste de luces y sombras, qué sé yo, de la pintura barroco, también lo vamos a ver en la escultura. Como esas cosas increíbles que hacía Leonardo en la escultura, que uno dice no hay forma de hacer algo mejor, sí que le pueden dar otra vuelta de tuerca, buscando expresividad y buscando conmover. De hecho, la que sigue, que es justamente el éxtasis de Santa Teresa, creo que tenía algo del éxtasis por acá. Fíjense, cuando el dulce cazador de las alturas me hirió por primera vez y me dejó postrado en los brazos mismos del amor, mi alma arrebatada de inmediato, el dardo con que me hirió estaba todo imbuido de amor y así mi espíritu. Bueno, esto está medio retocado, porque en realidad es el dardo con el que me penetró. Claro, o sea, por eso le digo, es una cosa que, bueno, sus necesidades sexuales, no sé, le agarrará un mambo y, claro, y lo hará místico para tapar. Y fíjense, acá está el amor, que vendría a ser Cupido, preparando el dardo con el que la va a poner. Miren acá, qué amor que divino. De hecho, miren, a mí me salió espontáneamente eso. Pero es lo mismo que dijo el que encargó a Bernini la escultura. Bernini la terminó y le dijo a los muchachos, vengan, porque aparte enfrente de la escultura hay como un palco en una pared donde están todos los miembros de la familia que encargó la escultura, mirando la escultura. Ay, qué loco. Claro, los donantes tenían que figurar. Cuando terminan, le dicen, che, vengan a ver cómo quedó. Van todos los tipos y uno agarra y dice, si esto es amor divino, yo lo recontra conozco. Como cada vez que suena Bernini, loco, te repasaste, Pero piensen que esto, unos pocos años antes, hubiera sido motivo de hoguera furiosa. ¿Cómo se llama esa? El éxtasis de Santa Teresa. El otro era el éxtasis de Ludovica, de la Santa Ludovica. Como la serie. Y fíjense que comparten el gesto Ludovica y Santa Teresa. Si se acuerdan, la de Ludovica tenía una caripela Capaz que era con el mismo. bastante parecida. Están ahí en pleno orgasmo, claro. Divino, qué sé yo. Claro, es divino, lo has dicho. Oh my God, oh my God. Nunca mejor aplicado, porque como era contigo la cosa. De ahí debe venir el famoso oh my God. Entonces, ¿está como en un altar? fíjense, está como en unas nubes, no sé qué. Como a la altura. Fíjense estas varas de bronce con la ventanita que viene de arriba, que tiñe todo de amarillo, es una luz celestial. Que aparte le cae de una manera que acentúa todo el dramatismo de las telas, las luces, las sombras, o sea, estaba todo fríamente calculado, como diría el Chapulín. Ni más ni menos. ¿Esas columnas son de mármol también, no? Todo de mármol, obviamente. Ahí había billetes, no como la catedral que es pintada, que parte que está gastado el mármol. Ay, ¿en serio? Entonces, fíjense que parte de la obra total es esto, el espacio arquitectónico diseñado para y en función de las imágenes que iba a ver. No es que acá había este lugar y Bernini se le ocurrió esto, no, ya de entrada estaba todo fríamente calculado. Y también eso se completaba con la parte de lo auditivo, porque mientras uno miraba extasiado como Santa Teresa estaba en éxtasis, estaban los coros con esos órganos impresionantes cantando. Y la música también usaba el mismo criterio. Las luces y las sombras y el drama. En esta época se va a imponer en la música sacra, por decirlo de alguna manera, un estilo que se llamó el pictorialismo, que consiste en que la voz del que canta o del coro va siguiendo con tonos altos y tonos bajos lo que dice el texto. Yo les puse un ejemplo que creo que está por acá.
acá. Bueno, Handel fue el gran maestro de la época. Fíjense, ahora vamos a escuchar este tema. Cada valle será exaltado y cada montaña, bueno, acá está la traducción, será rebajada, las quebradas serán enlazadas, qué sé yo, qué sé cuánto. Fíjense que en las partes donde el valle será exaltado, los tonos suben. Cuando bajan, los tonos bajan. Esa es. Fíjense cómo. Le da a lo bestia. Ahora vamos a entender. Tono más grave. Bueno, básicamente eso es el pictorialismo, acompañar con la voz lo que va diciendo el texto y dando contrastes muy fuertes. Los mismos contrastes que... otra vez se puso la música. Los mismos contrastes que veíamos acá, que veíamos en la obra de Caravaggio, los tenemos a nivel musical. ¿Cómo se llamaba, profe, esa música? Dijo... Pictorialismo. Ya se va a acabar, espero. Bueno, el que vivía de eso, básicamente, haciendo eso, fue Handel. En la música de Handel vamos a ver muchos ejemplos del pictorialismo a lo loco. Y fíjense, otra cosa interesante, que algo vimos la vez pasada, le quiero apagar la música, pero no me da pelosa, no baja el volumen, no sé por qué. Que es lo que llamaron los franceses trampa de ojo, trompe l'œil. Ahí no sé. Claro, fíjense que esto es parte de la arquitectura, pero esto es el techo. Es como que acá empezáramos a pintar cosas que, si yo me paro justo en el medio, hay un circulito de bronce donde dice uno tiene que pararse para que vea perfectamente eso, y me crea una ilusión óptica de que el cielo se abre, bajan los ángeles, sube el santo, viene el coro de no sé qué y pum, pa. Por eso le decía, era Disneylandia. Imagínense, uno veía esas esculturas, escuchaba esa música, veía esto que parecía sobrenatural, claro, era transportado a otro nivel, digamos. Por eso hablamos de la obra de arte total, porque todo el conjunto estaba pensado para que funcione como una unidad y atacar a todos los sentidos. O sea, uno entraba ahí y si no salías católico, apostólico, romano, es porque era ciego, sordo y mudo, o sea, no había otra. Claro, acá vemos otro ejemplo. Son obras maestras de ingeniería. Aparte, fíjense los escorzos de las figuras, una perfección, parece que están volando. O sea, no es fácil dibujar una persona vista de abajo y también que usar el modelo y todo, pero lo mismo. O sea, tiene una profundidad, una perfección increíble. Después con los marcos también, ¿no? Pintaban los marcos y no eran los marcos. Sí. Totalmente. Esto, por ejemplo, es real, pero acá ya es golazo. Me encanta. Wow. Y continúa perfectamente. Esto es techo. ¿Cómo? ¿Hasta dónde sería? Hasta acá. Hasta ahí Ya, el techo. ahí es el arco. Y de ahí viene el techo. O sea, es como que acá hubiera un arco así y el techo. Todo lo demás, todo esto. Claro, encima de la altura que tiene eso, no es como lo va acá y sí. Claro. Tiene una altura Ahí te la creí. monumental. ¿Y el techo encima tenía como una forma curva así? A veces era abovedado, a veces liso. Depende la iglesia, pero... muy linda la música barroca, pero bueno. Y esto creo que lo estuvimos viendo. Sí, lo estuvimos viendo, la nueva imagen de María, que fue la Inmaculada. Inmaculada quiere decir sin mácula, sin mancha, sin pecado. Entonces, ¿cuál es la consecuencia del pecado?
Borramos al niño y borramos el pecado. Ya no está más con el niño. Claro, ya es una niña virginal. De vuelta. Claro, ¿eh? No, de vuelta no, porque nunca la perdió la virginidad. ¿Eh? Ah, claro. Eh, El Espíritu Santo tenía un... De hecho, todavía hay muchas discusiones sobre este tema. Inclusive, no la anoté yo, hay una encíclica que la tengo que buscar, de hace 2 años. El Papa Francisco sacó una encíclica, no sé cómo se llama, sobre este tema, diciendo que esto estaba basado en tal elemento de la Biblia, que sé yo cuánto, y que no sé qué, y que no sé cuánto, y la conclusión era que era absolutamente irrebatible que la Virgen no era virgen, y que no había sido virgen antes, y que continuó virgen después, y que, sí. Wow. Sí, son medievales, o sea, Les conviene, claro. en algunas cosas hacen los modernos, pero en el fondo no. Y si las hacen los modernos, mientras les dure la conveniencia, cuando no les duran, vuelvan para atrás y de vuelta a violar niños y afuera los homosexuales. Y claro, sí, eso va cíclicamente. ¿Qué profe que es que dice ahí? Mariólogos. Mariólogos son los dedicados a estudiar a la Virgen. No sé dónde están mariólogos. Ahí dice. Los teólogos, claro. O más bien Mariólogos son los teólogos especialistas en María. Los teólogos serían. Claro, que estudian la historia de María, no sé cuánto, porque en realidad ¿en qué se basan? En Isaías 7. Todo el tema de la santidad y la virginidad de María viene de Isaías 7. Isaías 7, Isaías fue un profeta de la época del segundo templo, que sé cuánto, dice, él cuenta que de una virgen van a ser un niño que será rey y qué sé yo cuánto. Pero él, en ese pasaje, se refiere específicamente a una persona en particular, que es la esposa de Ezequías, si no recuerdo, que era el rey de Israel en ese momento, que estaba enfrentado con no sé qué otra tribu y que lo iban a hacer percha. Entonces lo que él predijo, que en realidad no predijo porque ya estaba embarazada y era virgen porque no había estado casada con nadie antes, que iba a dar a luz un niño y los iba a liberar de no sé qué cosa, no sé cuánto, que eran los enemigos de ese momento. O sea, fue para algo muy concreto y muy puntual. A ese niño le va a poner de nombre Manuel, que significa el elegido, el ungido o algo por el estilo, que iba a ser el príncipe, que iban a ser ya en un rato. Pero le cambian el tema. Cuando se traduce la Biblia del hebreo al griego, la Septuaginta que se hace en Alejandría, que es la que usamos nosotros, se pone la palabra virgen. Mejná. En realidad tenía que haber sido menorá, porque la palabra real que usó Ezequías era doncella, que no es lo mismo que virgen. Claro. ¿Qué es doncella? Doncella es la mujer que ya está lista para casarse. Claro. Lo que implica que es virgen, porque en aquella cultura, si no te habías casado, no habías tenido relación con nadie. De hecho, aunque te casaras, seguías siendo virgen. ¿Por qué? Porque una cosa era el desponsorio y otra cosa era el matrimonio. En el desponsorio vos hacías el acto de casarte, pero la mujer seguía viviendo con los padres y el hombre en su casa. Transcurrido un año, recién el hombre la llevaba a vivir a su casa y ahí se consumaba el matrimonio. ¿Y por qué? Era la costumbre. Si la mujer no era viuda, o sea, era soltera, era virgen y tenía que vivir un año con los padres. Qué horror. No sé exactamente a qué se debía eso. Pero vieron que ahora muchas parejas, ahora te podés divorciar por lo que se te canten los huevos, pero antes, cuando no había ley de divorcio, una forma de pedir el divorcio y la anulación del matrimonio es que este no se había consumado. Claro, porque mostraba. Eso viene de esa época. O sea, que no habían tenido relaciones. No se consumó el matrimonio, yo tengo derecho a. Yo quiero un matrimonio que se consume. No quiero quedar como la pobre Santa Teresa teniendo éxtasis ahí. Claro. Ojo, que te puede casar y puede que no pase nada. Entonces, al traducirse mal
A propósito, porque en realidad había una palabra en griego para, que no me acuerdo cuál es, para virgen en el sentido literal y mágico, digamos, como sería la Virgen María, digamos que le dan un pasado y acentúan el tema del nacimiento mítico que tenía Jesús, que tiene que ser el nacimiento mítico como se usaba en la época. Los grandes personajes mitológicos todos habían tenido nacimientos de ese tipo, de vírgenes, en cuevas, porque un dios, fíjense acá pasa lo mismo, el dios que fecunda a la humana. Como hizo Zeus con Danae, una lluvia, cuando hizo Zeus cuando se transformó en cisne. Acá, ¿qué hizo Dios? Vino el Espíritu Santo en forma de luz, la cubrió con su sombra, según dice la Escritura. O sea, un Dios que fecunda. ¿Cuál fue el problema ahí? Que la fecundó en mal momento, porque se había casado pero no se había consumado el matrimonio. Entonces José le agarra el ataque y dice, yo la voy a repudiar. Y ahí es cuando viene el ángel y dice, no te preocupes, José. Tranquilo, viejo. Tranquilo, viejo, exactamente. Fue el ángel. No fue el vecino de al lado, ni Pantera el... Vieron que dicen que, claro, que en realidad es lo más razonable. No creo que haya sido. Pero Pantera era, Diorco Pantera era un soldado romano. Que en algunos de los evangelios, apócrifos obviamente, o no canónicos, dice que era el amante de la Virgen María. Que en realidad, pensemos que en esta época los romanos andaban por estas zonas donde vivían ellos como querían. Y que violarse a las mujeres era parte de la vida cotidiana. O sea, ellos eran los dominadores. Venían, vos venís para acá que tengo ganas y chau, no había discusión. O sea, si hubiera sido todo histórico y real, es muy probable que un soldado romano se le haya violado o casado o no. No que ha sido el amante que no se metió en los cuernos. Bueno, la cuestión es que José dice, yo la voy a repudiar. Y ahí viene el ángel y dice, no repudies nada porque en realidad fue el Espíritu Santo. Porque inclusive se busca una imagen de José que sea buena, claro. No que sea buena, sino que promueva la idea de que la Virgen siguió siendo virgen después. Pobre José. ¿Por qué? Porque cuando los curas que cuidaban, vieron que los padres de María se la dan a un convento, ahí le ofrecen el sacrificio, digamos, porque habían prometido. Como no podían quedar embarazados, dijeron, bueno, si Dios nos da un hijo, se lo vamos a ofrecer a su servicio. Les dio una hija, bueno, lo mismo se la vamos a ofrecer a su servicio. Cuando cumplió 12 años, que decían, bueno, casémosla porque si esta chica con 12 años queda acá dentro del convento, estamos violando todas las reglas, porque tenemos una doncella y no podemos tener mujeres, niñas sí, pero mujeres en un convento de hombres, no. Entonces la tienen que casar. ¿Y cuál es? Entonces viene el ángel y le dice, mandan a uno de los curas que le pida consejo a Dios. Viene un ángel y le dice, vamos a casarla, así llamar a todos los viudos del reino. No a todos los hombres solteros, a los viudos. Malditos. ¿Por qué? Porque entonces a José se lo empezó a representar como un viudo. ¿Qué significa un viudo? Que es un tipo grande, anciano, el que se le murió la mujer y que por lo tanto No va a querer. nunca se la va a cuidar a María. Claro, ya está, ¿no? Va a seguir siendo virgen. O sea, ¿me entienden? Claro, entonces cuando le dicen que está embarazada, no daba ni para decir, ay, bueno, me salté el año, no aguanté las ganas. Porque él no podía ya estaba, no había Viagra en aquella época. Claro, me metió los cuernos. La voy a repudiar. Y el ángel dice, no repudies nada que la... Wow. ¿Y eso, profe, trabajo qué? El otro día, esto es el orbe, el mundo, y acá hay una especie de dragón víbora que tiene una alita. El otro día un meme espectacular que está José así en la carpintería, que es otro golazo, no era carpintero, y la Virgen María y el niño al lado de él. Entonces le hicieron como globitos de historieta y dice María, che José, el pibe necesita zapatillas. Entonces José le dice que se la compre el Espíritu Santo. Y María le dice, superado, che. Tan bueno.
Claro, ya fue. Que se la compre el Espíritu Santo. No. La verdad que la mente de los memeros es espectacular. No perdonan uno. Que se la compre el Espíritu Santo. Claro, lo que es típico. Piensa al padre, es total mal mío. Claro. El pibe necesita zapatillas. Suba ahí en patitas. Está muy bueno. Aparte la imagen está... Claro, si uno se pone a leer con atención, estudiar la Biblia está bárbara, porque la palabra que se usa para designar la profesión de José es tecton. Tecton no es carpintero, es alguien relacionado a los oficios de la construcción, o sea, es un constructor. Un constructor, o sea, en aquella época no había tanta división de trabajo, el que hacía una cosa hacía todo, como esto, era el arquitecto, pintor, escultor, astrólogo, todo junto. Entonces, ¿a qué nos lleva eso? A que en una aldea perdida, que no existía ni en el mapa, en el medio del desierto, difícilmente es un constructor. Porque la gente se hacía ella la casa, no había necesidad de contratar gente. Entonces, ¿por qué era constructor? El Padre de Cristo. ¿A dónde nos lleva eso? A donde nos llevan todos los caminos del mundo, que no es a Roma, es a Egipto. Ay, qué lindo. Porque Belén es una ciudad egipcia también. Y ahí los monjes de Serapi tienen toda su mitología y todos los cuentos de Isis, esto, lo otro. Y bueno, y el mismo cuento de Jesús, María y el niño lo tenemos en Egipto con Isis, Osiris, no sé qué. Y el padre supuestamente humano era un constructor, que ahí sí que se utilizaban porque había un oasis, que había que hacer riegos y canales y de todo tipo de cosas que necesitaban tipo ingeniero que supieran hacer las cosas. O sea, que es robada la historia. Toda la Biblia es afanada, por un lado de Persia y por otro lado de Egipto y por otro lado de Grecia, o sea, no hay... Ese dragón que está ahí es recontra oriental. Todos se van. Esto parece más chino que... Uno va a China y esto lo ve todos los días, claro. Claro, de hecho la iconografía cuando... ¿Angelito? Estos son angelitos, sí, tipo... Porque no Profe, señale que está la mata. Se le ven las caritas Es nomás. como un angelito que está así. ¿Puede ser? ¿Ven que está en la manta? ¿Este? Ajá, ese. Ay, no veo qué está haciendo. Está mirando para abajo. Ah, pues acá parece que hay otro dragón y se le está por clavar un... Y la de abajo se va como... No se entiende. Sí, no tenemos HD 64K. Acá está asomando uno por atrás, ¿eh? Acá hay otro. Pero este es angelito entero, en realidad está como levantando. Pero sí, están saliendo como de atrás, ¿eh? Y acá está el Espíritu Santo famoso, ¿eh? ¿Qué tal una paloma? Claro, la paloma que representa al Espíritu Santo, que bueno, fue el que Ahí está, está controlando ahí. Pero es medio tenebroso igual aquel angelito. Como el de la derecha. Y sí, son medio tenebrosos. ¿Sí? Como la dice para la escultura que se llama y por el tuyo que viene. ¿La de la plaza? Bueno, así como en el Renacimiento hubo un estilo que fue, o un género que fue el retrato, en el Barroco van a aparecer otros géneros que son las vanidades. Que tienen un poco que ver con un extracto o un textito de la Biblia, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? O sea, lo que hay acá es un poco el intento de poner un poquito de orden a las pasiones humanas a través de obras de arte que sean más o menos didácticas y nos expliquen de alguna forma que lo importante es amar a Dios, seguir su... y no pensar solamente en lo material, en la ropita, en el maquillaje, en la fiesta de tu vida y todo eso. El baile de tu vida. El baile de tu vida y qué sé yo cuánto. El gran paso. Entonces se generaron unas obras que en principio serían naturalezas muertas, pero que tienen una simbología. Acá yo les puse más o menos algunas cuestiones,
por ejemplo, la fugacidad de la vida con las flores marchitas. La vida material se nos va a terminar. En cambio, la vida eterna es para siempre. O algún ¿Por fruto. qué retrato? ¿Retrato era? ¿Cómo? ¿Esto era retrato? No, yo lo que decía es que así como en el Renacimiento el gran género que surgió fue el retrato, en el Barroco el gran género va a ser las vanidades. O no sé si gran género, pero va a ser un género que va a ser muy explotado. Ahora que veo la flor, ¿Archimboldo era del Barroco? Archimboldo era entre el Renacimiento y el Barroco, digamos. Creo que ahora vamos a ver alguna obra de Archimboldo. Pero, profe, en ese momento sabía, por ejemplo, vuelvo un poquito. ¿Ahí o más? Un poquito más. Ahí, por ejemplo, dice, el reloj nos habla del tiempo, ¿no? Las flores, tal. O sea, pero la gente que veía en ese momento, pues yo no veo eso ahora y no pienso en eso. No. La gente de ese momento sobreentendía que la flor Sí. significaba tal cosa. Es que se dedicaban a... Sí, porque el tema del símbolo en la imagen estaba mucho más presente. Acuérdense que Eso es un poder. todavía la imagen era una forma muy importante de Claro, pero comunicar. le decían, la flor significa... Claro, pero aparte acuérdense que en aquella época, por ejemplo, ir a misa era obligatorio para la gente. No podías salirte de ahí porque quedabas como fuera del sistema, digamos, era como no pagar los impuestos, no sé. Entonces, el tema de la imagen, donde casi nadie sabía leer y escribir, era súper importante y la simbología era clarita. La imagen tenía que funcionar como un texto. Tampoco pintaban por solo pintar, Entonces, el tema por un lado era la representación, como hemos dicho, en el Renacimiento, pero esa representación acompañada de un montón de simbología que nos oriente exactamente desde los colores que se usaban, las posiciones. En el Barroco el tema del cuerpo va a ser muy importante. ¿En qué sentido? En que va a empezar a separarse, por decirlo de alguna manera, lo animal de lo humano. Y va a empezar a haber todo un culto que todavía existe a la gestualidad, a cómo pongo el cuerpo, cómo uso el cuerpo. Por ejemplo, esto no. Así. Todas esas huevadas de la buena educación arrancan en esta época. Es como que todo ese ritual del cuerpo usado de determinada manera es propio de lo más sublime del ser humano. En cambio, los animales y la gente de baja condición hace cualquier cosa. Entonces van a pintar santos en diferentes posiciones para transmitir diferentes... La Virgen María tenía que estar con los brazos cruzados, o haciendo así, pero no podía estar así la Inmaculada. ¿Me explico? Es el lenguaje corporal. Se le empezó a dar mucha pelota. Y bueno, y la simbología en la imagen, en el color. ¿Se acuerdan cuando vimos inclusive en el Renacimiento bueno, no está acá el PowerPoint, había una obra de... ¿Cómo es que se llama? El Renacimiento de Venus. Ay, por favor. De Botticelli, que era la Virgen donde yo le había puesto la flechita, que tenía las 2 estrellas, que tenía todos los simbolitos, porque la gente tenía que entenderlo. Había otra mirada. Tengo un libro espectacular y nunca lo llego a leer, que se llama La mirada estética, que habla justamente de eso, de cómo miraba la gente en el medioevo y cómo mira ahora. Y en aquellos momentos la imagen era una cosa muy exótica y que uno tenía que entenderla muy bien. Hoy estamos bombardeados de imágenes. Y fíjense que ha tenido tanta fuerza la lectoescritura que hoy no se nos enseña a leer imágenes. Antes sí. Eso es lo que a mí me da rabia, ¿no? Sí. Y las imágenes tienen una lectura, porque todas significan. Claro, lo que dice Y en la esta época ni hablar. que vos no pensás lo que está ahí. Si analizamos la imagen publicitaria, está llena, plagada de símbolos. Yo cuando daba algo parecido a semiótica, siempre les hacía comparar a los gurises las publicidades de las revistas de los años 20 o 30. Por ejemplo,
una propaganda de media Cancán para mujer. Sí. Había un dibujo de una pierna con la media. La pierna sola nomás. Por ahí. Y después texto, explicando las ventajas de esa media, de qué estaba hecha, por qué duraba más que la competencia, por qué tenía mejor precio y todas las cualidades que tenía. Si uno mira una propaganda de medias de una revista de la actualidad, ni siquiera Pensás que es una media. sabe que es una propaganda de medias. Claro. Salvo que vea uno la marca, porque por ahí es una chica con un vago así en un bolit. Literal, sí. Y vos decís, pero ¿y qué me están vendiendo acá? Y por allá abajo dice media pirulo, así chiquitito. Sí, verdad. Sí. Pero fíjense hasta dónde actúa la simbología, que ya ni siquiera me venden la media por una conveniencia mía, de que es durable, es económica, no se rompe, combina con todo lo que sea. Me están vendiendo toda una idea de la vida, de que yo si les pongo esa media, es como la Quilmes. Si tomo la Quilmes voy a tener amigos. Vieron que toda la propaganda de Quilmes es amigos. O Coca-Cola también. O Coca-Cola. Claro, el sabor del encuentro. Vieron que cada uno tiene su eslogan. El que toma Red Bull, por ejemplo, es un intrépido deportista que no le tiene miedo a nada, que anda a toda velocidad por la vida. Entonces fíjense que ya no me están vendiendo un producto que yo puedo llegar a necesitar. Me están creando la necesidad de que se basa en que si no tengo ese producto voy a tener una falta. Es como decía el profe. No voy a ser valiente, no voy a tener amigos, las minas no me van a dar bola, el pelo se me va a caer, qué sé yo. Todo mal. Claro. Fíjense qué diferencia. Antes para vender el producto, había que vender el producto. Vos necesitas esto, ya sé que necesitas esto, pero comprá esta marca porque es mejor que la otra. Y listo. Ahora no importa que lo necesite o no necesite, vos lo necesitas, te creo la necesidad y atrás te mando el producto. Antes el producto venía atrás de la necesidad. Ahora viene antes. Viene una cantidad de cosas que se fabrican que no sirven para nada. Para nada. Por ejemplo, todos los jueguitos que hay para la computadora, el teléfono, ¿qué utilidad tienen en nuestra vida? ¿Para qué nos sirven prácticamente? Para nada. Podríamos decir para matar el tiempo, para divertirnos, para entretenernos, para... Pero todas esas son cosas que el mismo producto nos dice que necesitamos eso, pero en realidad no lo necesitamos. Es totalmente superfluo. O accesorios de moda, por ejemplo. Yo me acuerdo en los años 80 se pusieron de moda unos chupetitos de plástico. ¿No qué? Chupetitos de plástico. Ah, Que todo el mundo lo usaba colgado y que como 20 años después volvieron porque hubo una serie que transcurrió en los 80 y usaban esos chupetitos, entonces se volvieron a poner de moda los chupetitos. Yo siempre pensaba que cosa más estúpida. Sí, los chupetitos de colores así medio transparentes que te colgás, no sé qué. Eran así, mini. Y que no tenía ese chupetito no existía. Bueno, en, Claro. en nuestra época nos pasó con los mostachos, los bigotes, el anillo de bigote. Ah, no, eso no lo Si llegué no ni a tenías, conocer. aunque sea un anillo con un mostacho, no eras... Claro, socialmente dejaba de existir. ¡Qué horror! Y era horrible. Y a la foto con el anillo del bigote. Entonces fíjense que ahí no hay necesidad de anillos con bigote ni de chupetito. Se crea esa necesidad de ser aceptado, de pertenecer, de lo que sea, y atrás te vendo, o en el mismo momento te vendo eso. O sea, de hecho, la publicidad hoy en día está basada justamente en esa extorsión, digamos, de si no tenés esto, te va a pasar tal cosa. Está basada absolutamente en eso. ¿Por qué yo me compraría un Ferrari que cuesta $1 millón pudiéndome comprar un Tito, ese autito nuevo que viene ahora, o el que quieran, ¿no? Otro auto similar al Ferrari en tamaño y más o menos prestaciones y que cuesta, no sé, $50.000, vamos a ponerlo caro, pero bueno, ¿qué me está dando ese Ferrari? Porque a nivel de uso me da lo mismo que el Tito, si se quiere. Es más, el Tito me da más seguramente. Porque la cantidad de personas que entran adentro son las mismas.
Y el Tito puede andar por más lugares que un Ferrari. Un Ferrari que vuelve bolchillo no lo puedo usar. Claro. Cuando agarro la primer boca calle, se me queda colgado el auto ahí porque es así de alto. Está pensado para las autopistas europeas y qué sé yo cuánto. Acá no existe. Es más, vieron todos los giles eso. Sí, Que bajan los autos para hacerse los palanganas, que tampoco, también es una cosa al pedo, pero compran una lucecita, compran una llanta, no sé qué, y dale, y ponete. Y uno la ve por la 25, ¡cha! ¡cha! Y cruzan a 2 por hora medio costado de lo mismo. ¡Pa! ¡pa! Y la verdad que es más el dolor que el beneficio. Pero bueno, así funciona la publicidad. Lo mismo que eso de los parlantes, ay, eso sí que los odio. Los que ponen esos equipos de música y apuntando para afuera encima. ¿Viste? Claro, están gritando, miradme, no sé, no les da vergüenza tener tan poca dignidad, ¿no? Porque piensa que son palanganas, pero en realidad el que los mira dice, pobre boludo, o sea, lo que tiene que hacer para que yo lo mire y encima los puteo. Porque nadie lo mira y dice, ¡ay, qué fantástico! Cuando se te hacen los lindos los chabones y pasan y hacen Willy con la bici. Ah, sí. Y a veces se van de culo. Ojalá te caigas. Bien, entonces, volviendo a la clase e intentando terminar de responder a la pregunta de ella, en esta época la mirada era más culta, por decirlo de alguna manera. O sea, estaba más atenta y conocía más la simbología, lo mismo que la simbología del color. ¿Se acuerdan cuando veíamos el arte bizantino, que el bordó solamente lo podían utilizar? Bueno, la gente lo sabía eso. Le era comunicado desde siempre. Y hoy no aprendemos a leer las imágenes. O no somos conscientes de que las leemos, porque sí que las leemos. Bueno, por acá hay algunos bichitos, salamandras, cucarachas, qué sé yo. Los animales rastreros nos hablan de los vicios. Por otro lado vemos un cuervo que anda por ahí, pero casi no se lo ve. Que nos dice que la muerte nos espera a todos. Fíjense, este otro también es muy interesante. Los instrumentos musicales. O sea, fíjense, los duraznos que se están pudriendo, están medio machucaditos. Por un lado, la vida material efímera. Y por otro, la eternidad, las partituras de hilos religiosos, del cántico de alabanza al Señor. Lo que nos recuerda que solo las loas al Señor tendrán carácter eterno. Imagínense que nosotros no tenemos ni idea, pero bueno, habrá mucha gente que en su momento habrá entendido que esto es una partitura. Esto es medio elitista, obviamente, porque no todo el mundo manejaba las partituras. ¿Y eso qué, profe? ¿Como una cinta? ¿Eso? Esto es como una cinta, como un adorno que tiene el laúd, no sé qué significará. ¿Es una guitarra eso? No, un laúd. Ah, Es como un charango muy finoli que usaban, pero era de madera, que usaban en Europa. Es como un guitarrón así redondo por atrás. ¿Eso era para recitar? No, se toca música de cámara, música de iglesia. Música de cancha. Es una cosa medio Es muy de Disney. cheta hoy, así, música muy exquisita, digamos. ¿Y lo otro es un violonchelo, un chelo? ¿Lo otro es un chelo? El otro es un violonchelo. Pero bueno, hay que ver qué entendía la gente y qué no. Que también es una pregunta que nos podemos hacer hoy día. ¿Qué meto yo en la obra de arte y qué puede llegar a pescar el otro de lo que yo puse? O qué... A mí me pasó, pero me repasó ahora. Yo estaba haciendo una pintura que terminó en dibujo, por lo menos por ahora. ¿Con la feria? La feria. Y en la feria hay un montón de cosas que yo no sé cuánta gente las va a ver. Ay, no lo tiene y la vemos. ¿No lo tiene ahí? No, Yo la vi, está buena. no la tengo acá. Pero por ejemplo, uno ve la feria y es una mujer ahí desparramada arriba de una palangana muerta, bajo un árbol de durazno. Listo.
Pero en realidad es una referencia a la Ofelia de Millet, que es un pintor francés que Vamos tiene a una darnos pintura muy pelitas. clásica. ¿Nos vamos a dar? Sí, y probablemente lo demos este año. Que a su vez es una referencia a la obra Hamlet, de la cual Ofelia es un personaje. Ajá. Nunca leí Hamlet. Un personaje bastante cuestionado hoy en día, sobre todo, o no cuestionado, sino estudiado porque era como la mujer sometida. Pero Ah, lo paso en grupo y la vi. la obra de Hamlet es del barroco. Claro. Y la luz que yo intenté darle a la obra es barroca. Y aparte le escribí un texto basado en la obra Hamlet y en otra que se llama Máquina Hamlet, que es una recreación de Hamlet moderna, muy experimental y qué sé yo cuánto. Pero aparte el texto está escrito y las líneas se repiten, queriendo que resuene en la cabeza del que lo lee como una fuga al estilo del barroco novohispano. O sea, hay un montón de cosas que yo sé que es imposible que la gente las entienda, pero que están. Y es algo interesante porque también plantea, y esto vayan teniéndolo en cuenta para el año que viene, ¿qué voy a comunicar? Y que si lo que comunico realmente lo puedo comunicar o me voy en pelotudeces como yo, que solamente yo las voy a entender. Ay, dígala, profe. Entonces, ¿qué comunico? Y las acabo de decir. Pero bueno. Encima la que usaron de modelo para esa obra murió así. O sea, no así, pero cuando posó en el agua le dio una hipotermia terrible. Ah, no sabía Y eso. gracias a esa hipotermia tuvo que tomar medicamentos. Se deprimió, se hizo Ah. recontradicta y creo que se terminó matando. O sea, fue una Ofelia. Ah, Ofelia, sí. Elizabeth Sidal. No me acuerdo el nombre, era parte del grupo. Era la que más usaban. ¿Es lápiz o qué es? ¿Qué estás viendo? Su obra. Ah, eso es mayormente... Carbón. Tiene un fondo hecho con negro de humo, que es Ajá. polvo de... de hollín. Ajá. Después tiene carbonilla, lápiz carbón y lápiz de cera. Tiene un color ahí, sí. Y tiene apenas unos toques de color con lápiz de cera también. O sea, con lápiz color. ¿Qué tiene en el tobillo? ¿Una tobillera o comatada? Una tobillera. Pasa que esa parte no está muy definida, quedó ahí. Capaz que no se entiende bien lo que tiene. Sí. Igual la foto es una porquería porque hice mierda la cámara, 25.000 pesos me cuesta el arreglo, así que la saqué con el teléfono. Me gusta que se le nota que está ¿Es muerta, de porque la otra está tamaño como re grande? diosa. Sí, ¿Es tamaño grande? y más o menos 60 por 80, más o menos como es. Les paso la foto. Ah, Poquito más chico capaz, pero sí, más o menos como es. Sí, para el lápiz son tamaños grandes porque hay que llenarlo con... ¿Cuánto tiempo le estás llevando hasta ahora? Y así como está, sin pintar, porque en realidad está hecha para ser una pintura, pero por ahora va a quedar en dibujo. Me llevó como 2 meses y medio más o menos. Ajá, ni parece. Hacerla. Sumamente diosa. Muy tranca. No, O sea, metiéndole todo bala. metiéndole- En las vacaciones de invierno estuve todas las vacaciones con eso. Claro. Más hacer las fotos, qué sé yo, qué sé cuánto, Claro. más pensarla, más, o sea. ¿Que la hizo con modelo? Sí, ¿Por qué eligió esa edad, profe? la modelo es Renata. Renata, la profe de acá, ¿eh? Ay, me parece. No me di cuenta. ¿Y qué es como que le sangra la nariz? Sí, re. Claro, porque en realidad se cayó del árbol porque estaba juntando duraznos y Claro. Y la mató la palangana. se cayó de la palangana y Y chapa, ¿no? chau, palmó. Y la mató la Porque Ofelia muere en el agua, pero muere porque se cae del árbol, se cae al río. Claro. Esta, como bueno, no teníamos río, qué sé yo, la palangana, que aparte era más latina, qué sé yo, más de acá, porque la idea era
jugar un poco con las pautas culturales de acá, la Ofelia Rehn, la flaquita, toda rubia. Ajá. ¿No? Es otra épica. Toda estética. Toda estética. Se murió. Que parece que está flotando muy. Sí, Muere feliz. Parece la de. ¿Cómo Ay, se esa llama? La me del encanta. puente esa que muere sonriendo. No sé el nombre. no sé. Igualmente, la Ofelia de Hamlet, cuando se cae al agua, era tan bobita, entre comillas, que cuentan que iba flotando, porque tenía tantos vestidos que flotaba, y que iba contenta y no se daba cuenta de que se iba a ahogar. Cuando se le mojó la ropa, se fue para abajo como... y chau. Claro. Por eso en la pintura capaz está un poquito así, porque todavía está como en el momento en que ¡ay, floto! Y viene con una mano y después sin los dientes. Bien, algunas obras destacadas del barroco. Este es el más capo de todos los capos, Bernini. Mirá esas manos, ¿no? Fíjense esto, si lo viéramos fuera de contexto, lo dice alguien, sacó una foto a alguien, porque realmente así, en blanco y negro, parece real, digamos, es increíble. Fíjense las marcas en la piel, las uñas, todo. Las venas de la mano. O sea, es la consumación del realismo, del hiperrealismo, digamos, ¿no? Aparte, piensen que, a ver si tenemos una imagen que se vea entera. No. Pero bueno, Chloe y Daphne nos van a servir. Piensen acá, a ver si tenemos una imagen que se vea entera. Sí, acá están. Wow. Acá está una, la otra, esta otra. Yo también. Sí. Porque me pareció hermoso. Yo también. Piensen lo siguiente. Ustedes están haciendo... ¿Vieron lo que es trabajar el volumen? Lo complicado que es. Cuando hicieron el relieve, ¿se acuerdan? La tridimensión. Piensen que esto es una sola piedra. Es increíble. No es que es un pedazo y lo fue montando. Es una sola piedra. Miren esto. No, esto no. No. Acá, Apolo y Dafne, ella, como no quería que la agarre el dios porque se la iba a tumbar, el único recurso que tiene es, o sea, le pide ayuda a Zeus, no sé qué, y la convierte en hiedra, no me acuerdo qué planta, en laurel. En laurel, la convierte en laurel, para que no se la pueda agarrar Apolo la quería. ahí. Ya se la tenía jurada y un día la agarra. Y cuando ya ve que no tiene escapatoria, dice, ay, por favor, porque ella era una ninfa, por lo tanto no podía tener relaciones con hombres. ¿Por? Entonces, porque las ninfas son vírgenes, Mirá, no Son sé. como- o deberían ser vírgenes. Claro, ¿y qué iba a Lo pasar? que pasa es que si- todos los dioses se las violan, más tarde o más temprano. Claro, pero ¿qué pasaba si.? No pasaba nada, iba a estar mancillada su dignidad de... No. Entonces se convierte en laurel. Y ahí está justamente, lo vemos en las manos y en los pies, la conversión. O sea, Esto es mármol. Estas hojitas así El pelo. son de mármol, el pelo volando. Yo no puedo creer que. Acá ven en los pies cómo le van saliendo las ramas, las o sea, raíces, se vuelve tronco. Que tallen eso. No, por eso digo, esto está En ese hecho momento decimos. Año 1622-25. Ahora no lo hacen ni en pedo. Profe, Ahora hay máquina para sí, pero hay de todo. Imagínate en ese momento, o sea, en ese contexto, ¿no? ¿había como un estándar de cara o por qué todas las caras eran Parecidas. Y porque estaban todas idealizadas al modelo griego, digamos, entonces no es que eran todas parecidas, pero tenían sí. Pero la nariz, por Era la belleza clásica. Claro, como que hoy te diga, bueno, la rubiecita con la naricita así, Claro. qué sé yo, bueno, son todas más o menos iguales. Claro. Vamos a ver más. Esta es de Carpó, Ugolino y sus hijos, tiene una expresividad impresionante. Aparte, fíjense que el tema de los 360 grados está siempre muy resuelto. Uno puede, lo mismo que vimos en esta, girar alrededor de la obra y siempre tiene puntos de interés y cosas interesantes para mostrar. ¿Se acuerdan cuando veíamos las obras del gótico que salían de la pared pero que
eran frontales, porque estaban al lado de la pared. Recién habíamos dicho, con el David de Miguel Ángel, es como que empieza una obra para ser emplazada en el medio de una plaza, y que tiene que tener adelante y atrás. Esa no está, no está en el look, ¿no? Esta no, esta está, creo que en Florencia. No, la verdad que no sé exactamente dónde está. No, estoy yendo para el otro lado. Bueno, estas están puestas así, pero en realidad está acostado. Este es San Sebastián. ¿Se acuerdan que lo vimos en una pintura del Renacimiento que lo estaban flechando con una columna que está todo así, tipo por el huevo? Claro. No me duele. Fíjense la expresión, el tema del cabello. Bueno, acá también el trabajo de las mesas. Un realismo, una aparte súper pulida, la piel, fíjense cómo brilla. ¿Cómo hacen el pelo los bolitos, las puntitas? Wow. Ah, sí. Esto capaz que ustedes no se acuerdan, pero lo deberíamos haber visto el año pasado. No sé si lo llegamos a ver. Los romanos en una época empiezan a usar la broca, o sea, la mecha, para las esculturas. Entonces empiezan a hacer agujeritos y logran un volumen, porque claro, se produce una sombra que antes... Claro, entonces empezaron a hacer unas porras espectaculares y unos volúmenes bárbaros, claro. Seguro, a la mecha. Bueno, La cara de que mira para acá. Está rompiendo la cuarta pared. este es el artista emblemático del barroco, que es Velázquez, digamos. Esta es, de alguna manera, la primer gran obra maestra de Velázquez. A partir de esta obra, él como que se consagra como un artista hecho y derecho. Claro. El triunfo de Baco. Este es Baco, que está ahí tomándose un vinito con un montón de borrachos. ¿Qué había hecho Baco? Me resuena. El del vino. Claro, era el dios griego del vino, el piquete, las bacanales. Había fiestas en honor a Baco que eran de gran desenfreno, digamos. Eran orgías que duraban 3 meses. O sea, durante esos 3 meses no se guerreaban, no se cultivaban, no nada. Simplemente se jodía. Está bueno. Sí. Uy, ese me encanta. Finaliza que es cornudo. Y esta, ¿cómo? Cuando le está tu mujer. Sí, yo no quiero meter púa, pero la vi con... Una parada ¿Así? ¿Qué te digo? Está bien. Y esta es la obra... Velázquez era pintor de corte. Ajá. ¿De qué? De cámara. De la corte. Era el pintor oficial, era muy amigo del rey. Y el rey lo manda a Italia a que compre obras de arte para el palacio, digamos. Muchas de las cuales van a constituir lo que es hoy la colección del Museo del Prado. Y Velázquez está 2 años comprando esculturas y cositas y estudiando a los maestros, y qué sé yo, qué sé cuánto. Y cuando vuelve hace esta obra que es la que lo va a consagrar como un artista superlativo, digamos, porque causó en su momento una impresión muy impresionante, que capaz no podemos percibir del todo acá, pero lo que se decía de esta obra, y que efectivamente uno más o menos lo puede percibir, sobre todo si la ve en persona, es que logró representar el espacio vacío, logró pintar el aire. O sea, si uno se fija en el triunfo de Baco, es como más plana las figuras están pegadas entre sí, a pesar de que están distanciadas. En cambio acá se nota una profundidad, una tridimensionalidad, o se percibe, o se no sé qué, que está muy bien lograda y que, bueno, fue bastante novedosa en la época. Hizo muchas cosas novedosas este hombre. Una de las cosas novedosas que hizo fue esto: pintar gente que no era específicamente, o sea, si bien ella estaba en la corte, pero era un enano, o sea, era un bufón, ¿no? Velázquez pintó muchos enanos, inclusive iba
a la casa de una mujer que tenía cierto fanatismo por los enanos y siempre había fiestas con enanos en la casa de ella y los enanos... Hay una historia muy linda porque los enanos, aparte de trabajar en la corte, andaban de saltimbanquis, digamos, de ciudad en ciudad, y había un enano muy famoso que en realidad se dedicaba a imitar a otros enanos. Claro, por ejemplo, un enano se hacía famoso porque, no sé, hacía malabares con 5 botellas y no se le caía ninguna. Y todo el mundo hablaba de él y iba de ciudad en ciudad, qué sé yo, qué sé cuánto. Y todo el mundo lo había escuchado nombrar, pero nadie lo había visto. Conoce que en aquella época no había selfie ni nada por el estilo. Entonces este practicaba hasta obtener la destreza de ese enano y iba a los pueblos y se presentaba como que fuera el otro. Entonces venía todo el mundo a verlo y todo el mundo le daba guita. Como en Outlander, que le roban la canción a... Sí. Mal. Bueno, y ese enano llegó a Madrid y quiso imitar a otro enano que se hacía enterrar en la plaza de toros antes de la lidia, digamos. Se enterraba. Arriba de él enterrado se hacía toda la cosa, qué sé yo, qué sé cuánto. Cuando terminaba, lo desenterraban, el tipo no se había muerto y encima contaba todo lo que había pasado. Y este enano lo quiso imitar y se cagó muriendo. Cuando lo desenterraron estaba ñácate. Ay, qué horror. Voy a ver si les consigo el audio de... Porque Dolina tiene una parte que cuenta toda la historia del enano ese. Después a ver si se las consigo y se las subo, porque es interesante. Bueno, y Velázquez se iba a la casa de la mujer esta, que fue amante de este enano trucho, digamos, y que quedó ahí enloquecida con los enanos, a pintar enanos y a pintar gente deforme o cosas por el estilo. Lo mismo que Murillo, otro pintor español que pintaba mucho los chicos deformes, que en esta época para mendigar se usaba mucho quebrar las piernas o criarlos dentro de un barril para que salgan todos deformes y den más lástima. Entonces los padres los mandaban a mendigar. Y finalmente, este otro trabajo que, bueno, la mayor parte de la gente lo conoce porque anda por todos lados, por lo menos la que le interesa un poquito el arte, que son las meninas. Profe, perdón, ¿usted cuál es el centro de ese cuadro? ¿Cuál es el tema? ¿O el centro? No, claro, ¿cuál es el tema central? Ah, ¿a quién está dirigido? El tema central. Porque está la discusión entre si es ella o el de la puerta. ¿Has escuchado el trap de las Ella es la Está buenísimo. la infanta, si vos. Claro, el infanta o el que está saliendo o entrando allá atrás. Este. Ajá. Ajá. O estos. O Velázquez. O O nosotros. él. O nosotros. Yo creo que Velázquez lo hizo justamente Sí, para la gente. es muy épico. Para mostrar que él es capaz de hacer algo increíble. Porque todo el juego de reflejos, entre comillas, que hay acá, porque Velázquez está pintando algo. ¿A quién? O sea, pensemos que Velázquez se tendría que haber parado acá y pintarse a él mismo pintando toda esa escena. Porque en realidad lo que está pintando no es lo que está pintado. Está pintando algo que está adelante. Claro, hay que hacer una foto. Que podemos ser nosotros o podemos ser los reyes que se reflejan ahí. O sea, hay todo un juego de a quién pinta, a quién se dirige, cuál es el tema. ¿Las meninas? ¿Es él haciéndose langa? ¿Somos nosotros que estamos siendo pintados por Velázquez? O sea, hay todo un juego intelectual hecho a propósito, porque Velázquez logró lo que no había logrado nadie y que marca un antes y un después en el arte y en el rol del artista, digamos. Velázquez, después de terminar este año, como 10 años después, se pinta una cruz. Agarra el cuadro y se pinta en el pecho ¿En serio? una cruz, claro. Porque como 10 años después, el rey lo nombra caballero de la orden de Ñaupa, que tenía una cruz. ¿Y qué logró Velázquez?
que decíamos en la otra clase, que es ser el primer artista. Ser un par Ajá. de los nobles. O sea, no solo ascender en la escala social, sino ascender en la escala animal, por decirlo. Porque el par es aquel que es una persona, con todo el... Ajá, de Aristóteles. O sea, alguien que es capaz de pensar y de hacer trabajo intelectual. Acuérdense que las personas hacían trabajo intelectual y las herramientas parlantes, el trabajo manual. Los artistas, desde la época de Aristóteles y mucho antes hasta ahora, eran al mismo nivel que los esclavos, que los siervos, que la gente común. ¿Y se acuerdan que en el Renacimiento se le había empezado a dar pelota al artista? Y a valorarlo. ¿Pero por qué? ¿Porque se lo empezó a considerar una persona, alguien capaz de razonar intelectualmente? No, el artista sigue haciendo la misma porquería de siempre, pero había sido tocado por Dios. O sea, toda la genialidad que podía tener Leonardo, que podía tener Bernini, que podía tener Miguel Ángel, era fruto de que Dios le había dado el don para ellos transmitirlo a la gente. El talento. No era talento de ellos. Era una excepción que Dios había hecho. Claro. En cambio acá, Dios no le da nada. El rey le da la orden de caballero. Y al ser un caballero se convierte en un noble. O sea, en un par. Que eso le da más autoridad al rey, nomás. Entre comillas. Sí, también le da más autoridad al rey porque no lo pintó Claro. un pintor de mierda, sino un caballero. O sea, alguien... Entonces el rey, al nombrarlo caballero, está asumiendo, aceptando y dando por decretado que Velázquez está haciendo trabajo intelectual. Que el trabajo del artista no es solamente un trabajo manual, de oficio, de destreza. Por eso para Velázquez era tan importante todo ese juego intelectual de a quien pinto, porque tiene mucho más que ver con la intelectual y con el razonamiento que con el oficio de pintar, que de última lo aprende cualquiera. En cambio, hay que usar la cabeza también. Y ahí el artista empieza a ser reconocido como alguien que está al mismo nivel que los otros, que también hace un trabajo intelectual, no solo porque Dios lo haya tocado, sino porque ha tenido la capacidad. Entonces, acá empieza el mito, o mejor dicho, acá no, en el Renacimiento empieza el mito de que para ser artista hay que tener un don especial. ¿Vieron que eso lo van a escuchar una y mil veces? ¿Qué es el golazo más grande del mundo? No hay que tener ningún don especial. Hay que tener paciencia y ganas de laburar, nada más. Pero eso de que, lo que pasa es que él tiene un don. Artista se nace, no se hace. Y cosas así vamos a escuchar. Eso es bien renacentista. Profe, hay un debate así en un video de César de Córdoba que le plantean eso y él dice que sí, que uno no nace sabiendo, pero que ha conocido personas que han estado durante, no sé, 6, 7, 10 años pintando con paciencia y con ganas de laburar y que aún así no han llegado a nada ni lo mínimo que otro que hace en la tarde. Que también pasa, que alguien esté y de. Sí, igual. El otro día veía unos estudios con respecto a músicos excelsos, digamos, que están pues, considerados los más grandes del mundo. Y músicos buenos, excelentes, pero que no están considerados los más grandes del mundo. Y el estudio era cuánto tiempo le había dedicado. Ninguno de los grandes maestros, llámese Beethoven, llámese Haydn, llámese quien se llame, dedicó menos de 40.000 horas a entrenar, a practicar, o sea, ¿Cuántos son 40.000 horas? un montón de tiempo. Y ninguno de los que no habían llegado a ese nivel había llegado a dedicarle 40.000 horas. O sea, la conclusión en general es que si uno le mete el tiempo suficiente, termina aprendiendo y siendo un capo. Porque esas 40.000 horas, obviamente, aparte de practicar con el piano, también hay todo trabajo intelectual, de estudio, de investigación, de conocimiento, de ver diferentes estilos, técnicas, jugar con esto, con aquello, porque al final de cuentas la creatividad no es más que la capacidad para poder combinar cosas que ya existen de manera creativa, novedosa. Nadie inventa la pólvora.
Entonces, Velázquez va a lograr que el artista socialmente sea considerado alguien del más alto nivel, digamos. O sea, un reconocimiento real. Y hace la mitad del cuadro techo porque puede. Y aparte lo hizo porque puede, claro. 1666 días. ¿Cuántos años son? 40.000 horas. Dividido en Y dividirlo a 8 horas por día. 362. O 8 horas por día, claro. Por día. Dividido 8 horas. Sí. No, Multiplicado. ¿O no? no. Pará. Dijiste días. Dividido 8, sí. 208. No, pará, te estamos sacando mal la cuenta. Matemáticas. ¿Cuántos días sacaste? 1666. 1666 días, de 8 horas, claro, por 8. 1666 por 8. Te da la. Da 13.000. 13.000. Ahora eso, dividirlo por 365 y te da la cantidad de años que tenés que estar sin parar. Sin parar. O sea, no solo usando. Con la mano arriba del piano o con el pincel o con la carbonilla. 36, Ahí está. Una vida. Así. Claro. Una vida. ¿Qué onda? Si vos te imaginás, a 8 horas por día durante 36 años, aunque sea por cansancio, le ganás a la vida y terminás aprendiendo. Bueno, otro capísimo de esa época es Bolonia, el rapto de las Sabinas, el Centauro. Miren esto, es una piedra. Y ya se dio vuelta, ya, ¿viste? Esto es una piedra, miren las tres figuras, una saliendo de la otra agarrando a otra, con unas curvas y qué sé yo, y un equilibrio, y no se les cae, uno da la vuelta y siempre están equilibradas. O sea, es una cosa que no ¿Se les habrá tiene- roto? O sea, ¿habrá como intentos de esa? ¿O no? Yo siempre me pregunto, pero calculo que no. Igual piensen que de esto hacían un boceto. Ajá. Por ejemplo, yo tengo oportunidad de ver los bocetos de Bernini con barro. Hacía las figuras a este tamaño, pero perfectas. Ah, qué lindo. Tal cual como las cosas después. Tal cual como las iba a hacer después. O sea, tenía fríamente calculado todo. Después eso con un aparato trasladaban las medidas al bloque de piedra, cortaban. ¿Vieron cómo se hace con el telgopor para las carrozas que se siluetea? Entonces uno ya sabe hasta dónde llega cada borde, digamos. Después empieza con los detalles y todo, pero hay manera. Así calculo que no se... Pero por ahí a más de uno se le habrá roto una. O uno pasó y le pegó con algo y... O sea, nadie tenía maldad, por decirlo de él. No hay historias de que le hayan decapitado una escultura justamente de sí. Debe haber. Sí, ¿no? Seguramente si uno busca va a encontrar más de una Porque historia no de eran eso. muy amistosos. Bueno, puntualmente a las 11, la última diapositiva. Porque eso también es una escultura. Parece un Sí. dibujo lo que está en blanco y negro. Esto sí es una escultura. Hércules y el centauro en eso. Profe, ¿y tenía modelos o era...? Sí, trabajaban con modelos, sí. Ah, claro, que adelantado. Pero claro, hacían Por eso. porque para mirar un la espalda. Pero igual, piensen que inclusive en esto trabajar con modelo es bastante difícil, porque que un negro se te quede en esta posición, o que tres se te queden así un rato, claro. El culo arriba tuyo. Encima que esa época extrañamos. Ni hablar encontrar un centauro. Y menos encontraron centauro. Pero fíjense qué característico del barroco, el movimiento fulgurante de las cosas.